Chilena FM de San Antonio presenta Crónicas del Domingo, con la conducción de Luis Valderas. ¿Qué tal? Una semana más estamos acá en nuestro programa de Crónicas del Domingo a través de Chilena FM en el 101.3. Como siempre, entrevistando a escritores y escritores que, de una u otra manera, van narrando distintas dimensiones de lo que pasa en nuestro país y también en el mundo. Hoy día nos vamos a dedicar al ámbito deportivo. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de conversar con Gustavo Villafranca Covelli, quien ha presentado y ha escrito el libro Peregrinaje al Bicampeonato, que es un libro que habla básicamente de los últimos 40 años de las campañas de la Universidad de Chile, y que obviamente narra también parte importante de lo que es la historia de este equipo deportivo en sus distintas etapas. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa de las Crónicas del Domingo. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto y por supuesto muy atento aquí a sus consultas. Por supuesto, bueno, primero que todo, junto con agradecer el hecho de que hoy día nos haya cedido unos minutos para hablar de su libro, Gustavo, me gustaría un poco, y como siempre hacemos a quienes entrevistamos, que se presentase, nos contase acerca de su trayectoria y también cómo se involucró en el mundo también de los libros y de escribir también algunas historias. Bueno Luis, a ver, la verdad de que yo tengo dos inquietudes. Una es que siempre me gustó la historia, no solamente del fútbol, sino que la historia de los distintos sucesos de la humanidad, y también siempre estuve muy vinculado al fútbol. Por lo tanto, en la medida de que fui creciendo y me fui desarrollando, tuve mucha inquietud respecto a los libros, a conocer, a investigar. Escuchaba fútbol, escuchaba los partidos de radio, y cuando uno escuchaba la antigua alarma de gol me transportaba a las distintas ciudades y lugares. Entonces siempre yo quería ir un poco más allá de lo netamente futbolístico y vincularlo a la historia. Y en mi caso particular, como hincha de Universidad de Chile, yo crecí como fanático de este club a principios de los años 80, cuando la U llevaba décadas de malos resultados, con una deuda histórica tremenda, y cuando tenía la oportunidad de ir al estadio a ver este equipo, siempre o la mayoría de las veces salíamos derrotados. Y la verdad que mi padre, que me llevaba al estadio, me veía desilusionado en la manera que tenía él de subirme el ánimo, era hablarme de las proezas de Leonel Sánchez, de los goles de Carlos Campos. Entonces con eso me trasladaba a otras épocas. Entonces eso también potenció un poco en mí esa afición que tenía en la historia. Y después justamente el conocer tanto estos futbolistas antiguos que él me mencionaba, me hizo también ir más allá del presente futbolístico. Quise saber cómo era el fútbol en otras épocas, cómo eran los jugadores en otras épocas, y así empecé a anotar datos, resultados, ir a las bibliotecas, y en la medida que fui acumulando información, me dediqué a escribir primero pequeñas crónicas para algunos portales, hasta que escribí mi primer libro el año 2014, que es la primera parte de este peregrinaje al bicampeonato, que es Peregrinaje al Salvador, que es cuando Universidad de Chile consigue su primer título tras 25 años justamente en la localidad de El Salvador. Claro. Bueno, algo nos delineaba usted precisamente por su preferencia por la U entre tantos equipos que tiene nuestro país. ¿Qué lo llevó a encantarse definitivamente con la Universidad de Chile? Yo creo que, como a la mayoría de los hinchas de los equipos, uno cuando vive en una familia relativamente futbolizada, es muy difícil que a uno le guste un equipo diferente del que le gusta al papá o el que le gusta a un tío, por ejemplo, claro, o del lugar que uno vive. En el caso de San Antonio, sabemos de que por el hecho de ser sanantoninos, uno automáticamente tiene un cariño por el SAU. Claro. Entonces, esto es algo que se transmite, yo diría, de generación en generación. Bueno, y me imagino que a lo largo de esta vida de ser un fanático hincha de la Universidad de Chile, le ha dado muchas satisfacciones. Bueno, también habrá aguantado las rabias y todo eso, pero fundamentalmente, ¿cuál considera que ha sido para usted el aporte que ha hecho en su vida a la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que generalmente cuando uno escribe libros o tiene obras, en Chile el reconocimiento, si es que llega en algún momento, es póstumo o llega años más tarde.
Yo la verdad he escrito 3 libros vinculados al Club Universidad de Chile y la verdad desde Azul Azul nunca recibí un llamado, una invitación o un reconocimiento o una mención en redes sociales y la verdad tampoco lo espero. Quizás si habría escrito algo bajo el paraguas de, en este caso, Azul Azul, no habría tenido tampoco la independencia para desarrollar mi trabajo. Al final el reconocimiento, como le señalé, viene con el transcurso de los años Ya. y yo espero de que a lo mejor en algún futuro, cuando vengan las nuevas generaciones de escritores, investigadores, historiadores de este club, que es uno de los clubes más importantes del país, y quieran recapitular la historia, van a encontrar sin duda estas 3 obras muy importantes que les van a servir como puntapié para seguir haciendo sus propios trabajos. Gustavo, ¿desde qué vereda usted habla de la Universidad de Chile en sus 3 libros? Mire, yo diría que son 2 libros, son 2 tipos de libros distintos. Estos 2 peregrinajes que le mencioné, el peregrinaje al Salvador y el peregrinaje al bicampeonato, que por supuesto va a estar en las distintas bibliotecas públicas del país, así que bueno, obviamente aprovecho de invitar a todos los vecinos de la comuna de San Antonio, especialmente a los hinchas de la U, y también a aquellos que les gusta el fútbol a poder ir a leerlo de forma gratuita. Estos 2 libros combinan algo que es testimonial y vivencial. Yo aquí de alguna manera narro lo que significaba ser hincha de Universidad de Chile en los años 80, cuando este club tenía muchas precariedades y después cómo se logra reconstruir a través del doctor René Orozco, un personaje icónico no solo del fútbol, sino yo diría del imaginario de este país de los años 90, hasta que, por supuesto, después de 25 años logra este épico título en El Salvador, que es algo que llamó mucho la atención, porque la verdad que hinchas de Universidad de Chile de todo el país, también gente de Yoyeo, de San Antonio, llegaron como pudieron a El Salvador, una localidad, podríamos decir, perdida o muy lejana, de difícil acceso en la tercera región del país, para vivir lo que era un sueño para muchos de nosotros, que era lograr un título nacional. Y después la segunda parte, que justamente el peregrinaje al bicampeonato, ya es un campeonato distinto, pero es un campeonato ya con un Leo Rodríguez, con un Matador Salas goleador, y es un campeonato de que viene a coronar un poco lo que significa sacarse todos los fantasmas derrotistas de los hinchas de la U, porque a pesar de que Universidad de Chile había sido campeón en 1994, al año siguiente los hinchas de Católica, Colo-Colo, vuelven a decir que la U va a pasar otros 25 años sin salir campeón, y también fue un campeonato muy disputado ese primero de 1994, con la Católica de Gorosito, Acosta, no sé si recuerda usted esos grandes jugadores. Así es. Entonces, por supuesto de que fue todo muy reñido, y la coronación del bicampeonato del 95 fue muy especial. Y el tercer libro, respondiendo a su pregunta, se llama Toda la historia de la U. Y Toda la historia de la U es un libro que escribí con el abogado y escritor Roberto Radi. Es una obra, no sé si decir maestra, pero realmente es una biblia para los hinchas de Universidad de Chile. Tiene 836 páginas y la verdad aborda toda la historia del Club Universidad de Chile desde su fundación el 25 de marzo de 1911 hasta el año 2015, es decir, más de 100 años de historia, y eso está muy vinculado a cómo era la vida en Chile a principios del siglo XX, fundamentalmente en los puertos de Valparaíso, también de San Antonio. Todos sabemos de que en nuestro país, así como en el resto de Sudamérica, es en los puertos donde parte la pasión por el fútbol, vinculado también a la historia republicana de la Universidad de Chile, hasta, por supuesto, ya meterse en la parte más futbolística, orígenes del Valle Azul y todo lo que son no solamente los grandes equipos que tuvo Universidad de Chile en su historia, sino que también los personajes y grandes jugadores que pasaron por este club. Claro, bueno, hablando un poco del libro de Toda la historia de la U del año 2017, ¿cuáles han sido para escribir toda esta historia sus fuentes documentales? ¿A qué documentos o testimonios recurre usted para poder construir todas estas historias, hablando específicamente de este libro? Mire, yo siempre prefiero utilizar más las fuentes secundarias y las fuentes primarias. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, estamos hablando de la final de 1959 entre Universidad de Chile y Colo-Colo, yo busco en la prensa del año 1959 cómo los cronistas y cómo los jugadores se refirieron a detalles del partido. Porque, por ejemplo, si yo 40 años después de ese partido a lo mejor tenía la oportunidad de entrevistar
a Leonel Sánchez, que en paz descanse, o a Sergio Navarro, Checho Navarro, capitán de la selección de Chile, el Mundial del 62, resulta que el gol de Leonel Sánchez ya no fue a 30 metros del arco sur donde atajaba Misael Scuti, sino que fue a 50 metros. Yeah. Sobre todo los futbolistas son muy dados a desvirtuar un poco los hechos reales, a exagerar un poco las situaciones. Entonces yo creo de que del punto de vista periodístico, del punto de vista de la investigación, siempre la fuente secundaria, lo que uno encuentra en la prensa, es lo más importante y es lo que yo recomendaría a cualquier investigador que le interese escribir un libro vinculado a la historia. Los periódicos son la principal fuente de información que uno puede encontrar para escribir una historia. Obviamente hay que corroborar fuentes, porque todos sabemos de que muchas veces se publican cosas que después no se concretan o no son realidad, pero ahí uno tiene que cotejar una, dos, tres fuentes. Entonces, citando este mismo ejemplo de esa famosa final del año 59, yo miraba cómo comentaba el Mercurio, cómo comentaba las últimas noticias, La Nación, los principales diarios deportivos de aquellos tiempos, y en base a eso yo establecía el relato y citaba, por supuesto, las fuentes secundarias con cada una de las bibliografías correspondientes. Claro, bueno, a esta hora estamos con nuestro programa Las Crónicas del Domingo. Conversamos con el autor del libro Peregrinaje al Bicampeonato, presentado hace poco por la editorial Forja. Hablamos de Gustavo Villafranca Covelli, quien nos trae altas historias acerca del equipo Universidad de Chile. Bueno, hablando de las fuentes documentales, hablábamos de cómo se construyó el libro, toda la historia de la U. ¿Por qué razón usted, Gustavo, decide volcar todo lo que usted conoce en libros? ¿Cuál es el objetivo de publicar estos libros que tienen un denominador común, que es siempre hablar de la Universidad de Chile? Mire, yo creo que, hay dos cosas que se mezclan. Uno es, a uno le tiene que gustar mucho escribir. A mí siempre me gustó escribir y participar en los concursos de literatura, de cuentos, y yo siempre fui humanista, y por eso cuando rendí la prueba de aptitud académica, como se llamaba años atrás, mi inclinación me llevó a la carrera de periodismo, una carrera 100% humanista. Y por otro lado, quería dejar algo para las futuras generaciones. Cuando yo comencé a recopilar datos, no había tanta cosa en Internet. Prácticamente lo que yo sabía era porque mi padre conservaba muchas revistas antiguas y yo también tenía la posibilidad de acceder a otras revistas antiguas. Me gustaba mucho coleccionar antecedentes. Entonces, en base a esto fui construyendo un poco mi sueño de realizar esta investigación a través del libro, porque yo quería que quedara algo para las futuras generaciones. En ese momento, Universidad de Chile no tenía ningún libro publicado. Existía un libro de Francisco Moat, que es escritor conocido también por la gente vinculada al fútbol y a la Universidad de Chile, que tiene una editorial que se llama Lolita. Pancho Moat tiene un reconocimiento bastante importante, y no existía ningún otro libro del club, salvo un libro del doctor Eduardo Herrera Celis del año 76-77, que investiga las efemérides del nacimiento del club, y algún otro libro institucional del año 77. El resto no había nada, no existía ningún libro de historia, y en el caso particular de mi primer libro, Peregrinaje al Bicampeonato, que es algo de sacarse toda esa rabia, esa frustración de esos 25 años del título, también me llevaron un poco a expresar lo que yo sentía un poco como persona. Así que hay una mezcla de cosas que yo viví como hincha personal, el sentido y el deseo de siempre escribir, y también el fanatismo por lo que es la historia. Claro, bueno, durante estos días, a través de la editorial Forja, nos enteramos que se realizaron gestiones ante el Consejo del Libro y 300 ejemplares van a ser, como usted muy bien mencionaba momentos atrás, van a ser distribuidos en diferentes bibliotecas públicas del país. ¿Qué le parece a usted el hecho de que este libro, Peregrinaje al Bicampeonato, también va a tener también llegada a través de las bibliotecas públicas, aparte de lo que obviamente se puede ofrecer en distintos centros de venta de libros? Mire, a mí me parece realmente algo extraordinario y que me llena de orgullo. Yo trabajo en la comuna de Puchuncaví y soy asiduo visitante a la biblioteca de Puchuncaví, y de hecho el libro ya está
en esta biblioteca también está el libro de toda la historia de la U, en la comuna de Zapallar, que es donde vivo, también los encuentro. Entonces, a mí me pasa que muchos compañeros de trabajo, hinchas, gente desde regiones, les cuesta más acceder a los libros. Es cierto de que hoy, fundamentalmente después de la pandemia, la gente ya se habituó un poco a comprar a través de internet, y realmente uno con un par de clics puede comprar un libro en cualquier parte del mundo, pero sobre todo los adultos mayores y mucha gente todavía no se da eso, y las grandes librerías no están en estos lugares como le mencioné, Puchuncaví, no hay una feria chilena del libro, no hay una librería antártica. Entonces realmente me parece que es un regalo poder ir a estas librerías y tomar cualquier de estos ejemplares y poder tenerlo en la casa 1 o 2 semanas para leerlo y repasarlo bien. Realmente es algo maravilloso. Yo, por lo general, soy muy fanático de las librerías, como le dije, aquí en Puchuncaví, siempre estoy viendo lo que hay, lo que está llegando, y realmente es muy importante también estimular lo que significa la lectura, más que nada en las futuras generaciones. Hoy en día, bueno, a mí me da un poco de pena subirse a un bus de la locomoción colectiva y ver tanto joven, adolescente, con la pantalla, con el celular, siendo que hasta hace no muchos años todo el mundo leía por último el diario. Entonces, bueno, sin lugar a duda de que la llegada de un libro como este a las bibliotecas ayuda a acercar a los jóvenes a la lectura. Como le mencionaba, y usted bien lo sabe, el Club Universidad de Chile se estima que tiene cerca de 4 millones de hinchas en el país, de los cuales muchos son jóvenes. Entonces, bueno, uno piensa, por último, que el adolescente de 16, 17 años que escuchó del Leo Rodríguez, que escuchó de Sergio Vargas, que escuchó del Matador Sala, cuando entra a una biblioteca pública y vea este libro, va a decir, tengo la posibilidad guardando el celular por lo menos un par de horas al día y le dedico un tiempo a la lectura de este libro. Claro. Bueno, Gustavo, una de las cosas bien interesantes es prácticamente la historia, los distintos episodios que tiene a través de estos 3 libros, las distintas dimensiones de la Universidad de Chile. A las personas que nos están escuchando ahora y que probablemente les va a interesar leer este libro o los otros en particular, ¿qué tipo de preparación deben tener, o simplemente que se aventuren a leer estos libros y descubrir todo lo que hay en ellos? ¿Requiere algún tipo de conocimiento en especial? Mire, yo diría de que tiene que haber, en este caso, de los 2 bicampeonatos, un cierto interés por el fútbol. Me parece que una persona que no tenga curiosidad, que dice, si no lo sientes, no lo entiendes. Entonces creo de que tiene que ser un lector que esté empapado de fútbol, que le guste este deporte, y puede ser de hincha de cualquier club, de San Antonio Unido, por citar por supuesto el club local, claro, o de cualquier otro equipo del país, pero tiene que ser una persona con una cierta sensibilidad futbolística. Toda la historia de la U, como le señalé, tiene un carácter distinto porque va a la historia dura, y cuando digo la historia dura, datos republicanos, con fechas, con hitos más concretos, y por supuesto está en los orígenes del deporte y también de los primeros años del siglo XX del país. Ahí por supuesto hay un atractivo mucho mayor para aquellas personas que quieran saber cómo era la vida también un poco en nuestro país a principios del siglo XX, pero en general yo diría de que hay que tener una cierta afinidad con el fútbol para poder acercarse a mis libros. Bueno, continuamos nuestra conversación con Gustavo Villafranca. Les recuerdo que él es el autor del libro Peregrinaje al Bicampeonato y nos está contando distintos antecedentes acerca de la Universidad de Chile. Bueno, sabemos, Gustavo, que el fútbol es prácticamente una de las entretenciones que más ha trascendido en nuestro país desde que prácticamente se practica fútbol. Y en el caso de la Universidad de Chile, ¿cómo cree que se ha cruzado la historia de la Universidad de Chile con la historia de nuestro país? Está absolutamente ligada. Realmente este club nace, como señalaba, en 1911 y tiene su origen con las fiestas de la primavera. Las fiestas de la primavera se empiezan a celebrar con más fuerza en Chile a partir del primer centenario de la República, que es en 1910. Entonces, desde ahí, donde están estas fiestas de la primavera, y viene un poco la génesis de los Ballet Azul, porque vienen las caravanas, los colores, la participación de las fiestas,
estudiantiles en distintas instancias, y ahí por supuesto está también la semilla del deporte. Entonces muchos de estos jóvenes también empiezan a sentir deseos de participar en competencias ante otras entidades. Después, por supuesto, viajando un poco más en el tiempo, recordemos que el Club Deportivo de la Universidad de Chile hasta fines de los años 60 tenía más de 40 disciplinas, tenía, box, básquetbol, voleibol, atletismo, realmente una cantidad de ramas impresionantes, y era el club deportivo más grande de Sudamérica. Y en 1973 la Casa de Estudios de la Universidad de Chile es intervenida, y esto afectó por supuesto al club deportivo. Recordemos que por entonces existía la Universidad de Chile de Arica, la Universidad de Chile de La Serena. Entonces, al tener una intervención del punto de vista de los militares, también es intervenido el club deportivo que había sido uno de los más grandes del país. Entonces también se empieza a desmembrar lo que es esta gran institución, y el fútbol se separa del Club Deportivo Universidad de Chile, y a fines de los años 70, teniendo incluso gente vinculada al régimen militar. Recordemos, por ejemplo, que Ambrosio Rodríguez, presidente de la Universidad de Chile, en 1983, llega a firmar su contrato al famoso entrenador Luis Santibáñez, director técnico que había estado con Chile en el Mundial de España en 1982, al Palacio de la Moneda, en plena dictadura. Entonces, por supuesto, esa época de mucha pobreza de la Universidad de Chile, en la cual se quitaron los recursos fundamentalmente a la Casa de Estudios, repercutieron en el Club Deportivo de la Universidad de Chile, y así la U perdió, por ejemplo, oportunidad de tener su estadio de fútbol. Recordemos de que la U tenía el refugio de esquí en Farellones, tenía 2 piscinas en la región metropolitana, tenía los terrenos del Parque Arauco o del Parque Araucano, donde estaba la Villa San Luis, y iba a construir también piscinas ahí y su estadio. Entonces, por supuesto que institucionalmente, del punto de vista deportivo, se vio afectado en aquel entonces. Y también podremos decir del punto de vista positivo de que si bien no recibió una ayuda material, quizás ayudó bastante, por ejemplo, en los primeros años de la concertación. Recordemos que el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle era socio de Universidad de Chile y de todos sus partidos, era socio honorario del club, y la U, cuando termina de entrenar en el Sausal, que es en la región metropolitana, por ahí en Américo Vespucio, se traslada justamente a las dependencias del Estadio Nacional, y ahí construye su centro de entrenamiento, que por aquellos años se denominaba el Caracol Azul. Recordemos de que el Estadio Nacional, por supuesto, pertenece a todos los chilenos, así que ahí también podríamos señalar que hay un vínculo en lo que fue en su momento aquellos gobiernos con el Club Deportivo de la Universidad de Chile, entonces conducido por el doctor Orozco. Claro, nos encontramos un absoluto vínculo de la historia de la Universidad de Chile también con la historia de nuestro país. Bueno, usted ha tocado un tema que incluso ha dado hasta para bromas y todo tipo de cosas que tiene que ver con el estadio, ¿no? Usted ya conocerá absolutamente todo lo que se menciona al respecto, pero llevándolo al punto de vista más serio, ¿cuánto cree que le ha afectado al equipo no contar con su propio estadio? Yo creo que le ha afectado fundamentalmente en los últimos años. Recordemos de que la U antes tuvo el Estadio Nacional, y yo recuerdo muchas conversaciones y debates, y varios hinchas de la U decían, ¿para qué queremos un estadio si tenemos el Estadio Nacional? Pero la verdad es que el Estadio Nacional, desde que fue el terremoto, el 27F, y ha sufrido distintas modificaciones. También se bajó la cantidad de público, se reemplazaron los antiguos tablones para poner asientos individuales. Hoy en día, en base por los Juegos Panamericanos, lleva más de 2 años cerrado, y la verdad que lleva un peregrinaje, haciendo un parangón un poco con el nombre de mis libros, por todo Chile. Sin lugar a dudas ha afectado mucho estar sin estadio, pero yo creo que también afecta desde otro punto de vista, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, y que lo vemos en distintos clubes del mundo. Quien tiene la oportunidad de viajar a Buenos Aires o de viajar a Río de Janeiro, uno en Argentina va a la Bombonera, y la verdad que los barrios que circundan a la cancha del Club Boca Juniors están llenos de colores, de la historia, de imágenes de Diego Maradona. Adentro hay museos con fotografías de los jugadores, con las antiguas camisetas. Entonces también parte de lo que es un club tiene que ver con los museos que se construyen, que son parte de su historia.
También hay mucha gente que a lo mejor no tiene mucho interés por los museos, pero sí le interesa coleccionar camisetas, Claro. encontrar revistas antiguas, y al no tener un estadio, no existe como ese lugar de encuentro. Sin ir más lejos y haciendo un paralelo con Colo-Colo, hace unos días falleció un hincha de Colo-Colo y llamó la atención la noticia que salió en los medios de comunicación de que los hinchas que eran amigos de la persona fallecida irrumpieron en el Estadio Monumental con el ataúd de este hincha fallecido. Claro. Una situación de que puede tener distintas interpretaciones, pero Sí. si uno se pone pensando en la persona que falleció, seguramente el último deseo de esa persona fue que antes que lo enterraran quería pisar por última vez el Estadio Monumental. Entonces lo que hay detrás de eso, si uno lo mira finamente, después la manera en la cual los hinchas irrumpen, que a lo mejor no piden permiso, es quizás tema de otra conversación, pero lo que tiene que ver acá es que al final el estadio pasa a ser la casa de los hinchas, y muchos hinchas del fútbol son desposeídos, viven en situaciones muy frágiles, con muchas carencias, y lo dan todo por seguir a su equipo. Entonces el estadio también representa la casa, el hogar de muchos hinchas del fútbol. Entonces yo creo que ahí también los seguidores de Universidad de Chile tenemos un pequeño vacío en relación a los seguidores de otros clubes. Claro. Bueno, Gustavo, yo quiero agradecerte muy sinceramente los tiempos que nos has cedido para poder conversar acerca de este libro, Peregrinaje al Bicampeonato, editado por Editorial Forja, y que en esta oportunidad hemos tenido la ocasión de poder hablar de él y también de lo que has hecho en el ámbito literario. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. De nada, y déjame tomarme un minuto más. La Sí, verdad claro. que yo me siento muy identificado con San Antonio. De mi lado materno, la familia Covelli eran todos de San Antonio, mi madre era de San Antonio, mis Ya. padres se casaron en Llolleo, actualmente mi suegra vive en Santo Domingo, así que por supuesto siempre estoy muy pendiente de todo lo que ocurre en la zona. Un gran entrenador de nuestro club como es César Bacha es San Antonino, Absolutamente. así que por supuesto yo siempre estoy pendiente de todo lo que ocurre allá, así que encantado de haber tenido esta conversación con ustedes y con los auditores. Muchas gracias, Gustavo, y que estés muy bien y felicitaciones por el libro. De nada, pues muchas gracias y a su disposición. Chilena FM de San Antonio ha presentado Crónicas del Domingo. Será hasta la próxima semana en este horario, a través del 101.3 en la banda de frecuencia modulada y en www.chilenafm.cl para quienes nos escuchan por internet. Gracias por su sintonía.